este tiempo para venir a la casa del Señor, quiero anunciarles algo importante para que usted lo ponga allí en su agenda, los que no lo han escrito. Para el día 9 de agosto tenemos nuestra celebración del Día de la Familia. El 9 de agosto usted va a estar aquí con toda su familia y con todas las familias que va a invitar de sus grupos, de todo el trabajo que estamos haciendo allá afuera. Usted va a traer las familias a este lugar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El 9 de agosto. Ya estamos preparando todo, estamos organizando hasta danzas, presentaciones, versículos, todo para poder pasar una mañana agradable, una mañana en familia, dándole el primer lugar a nuestro Dios. Porque ¿quién es el centro de nuestro hogar? Dios es el centro de nuestro hogar. ¿Por qué no rendirle culto con toda nuestra familia aquí en este lugar? Entonces, para el 9 de agosto usted se va a preparar y va a traer a toda su familia a este lugar. Damos gloria a Dios por este espacio, porque es grande y porque usted puede traer sin límites a quien desee. Amén. Gloria al Señor. Continuamos con nuestros grupos los días sábados a partir de las 5 de la tarde. Ya estamos en los diferentes barrios compartiendo la palabra del Señor, llevándole un refrigerio a nuestros niños. Gloria a Dios. Si usted quiere ser parte de esta bonita labor, bienvenido. Allí damos gracias a todos los que se van conectando en las redes. Bienvenidos a este servicio, a este tiempo de palabra. Esperamos que el Señor hable a sus vidas, hable a sus corazones. Amén. Voy a pedir el favor a que mis niños estén pasando al salón, bien juiciositos. Hay algo preparado también para ellos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Para qué? Usted esté bien concentradito en la palabra que hoy el Señor trae para nuestras vidas. Gloria a Dios. Cierre sus ojos ahí, por favor, incline su rostro. Padre bendito, en esta mañana, Dios, presentamos tu iglesia, casa de oración, delante de ti, mi Rey. En esta mañana pedimos que tu palabra sea viva, sea eficaz, Señor, y entre en nuestro corazón, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Permite que esta palabra sea la que nos transforme y la que nos ayude a vivir en integridad, Señor. Gracias por este tiempo de alabanza, por este tiempo de adoración, Señor. Es un privilegio que tú nos das poder acercarnos hasta el trono de tu gracia, Señor, y poder adorarte, Señor. Qué privilegio tan grande, mi Rey, que no queremos desperdiciar nunca, Señor amado. Gracias, mi Rey. En esta mañana te bendecimos, en esta mañana te adoramos, Señor. Pedimos también que tu palabra para nuestros niños, Señor, pueda quedar en sus corazones, porque es una tierra que es fértil y que es abonada, Señor, para que tu palabra pueda crecer en ellos, Señor. Te doy las gracias en este momento. Amén y amén. Gloria al Señor. Buenos días. Dios les bendiga. Mire al que está al lado y sonríale. Eso. Dígale, deje la mala cara. ¿Cuántos somos serios? Que cuando usted va a la calle, a la tienda, al banco, a algún lugar, usted es serio.
Usted es una persona seria. Y a veces nos juzgan por eso. ¡Ay, pastor es como bravo! Dice uno, la hermana es como brava. Pero cuando uno se acerca a la persona, hasta se ve bonita cuando sonríe. Entonces sonría más. Al menos cuando venga acá. Cuando usted entre por esa puerta, sonría, que uno... A veces uno, con mi esposa, se acaba el culto y la hermana estaba como de mal genio hoy. Oh, es que así es su cara. Entonces, si estamos alegres, tenemos que decirle a nuestro rostro que estamos alegres y demostrémoslo, amén. A pesar de las situaciones, porque hay situaciones que se presentan, pero que eso no nos robe la paz y no nos robe el gozo de la salvación. Amén. Estamos hablando de nuestro corazón, de nuestro ser, de tener un corazón, nuestro ser sano, limpio, libre de tantas cosas que ocurren. Y hemos hablado de un corazón con respecto a la iglesia. Sí, haciéndoles un resumen, a veces hablamos con personas que no quieren saber nada de una iglesia, de una congregación, por situaciones que les ocurrieron con el pastor, con un hermano X o Y. Pero también hablamos de tener un corazón sano para adorar al Señor. ¿A cuántos les gusta adorar a Dios? Y el gran ejemplo que dábamos es, ¿a cuántos nos han dedicado una canción? Hay que quisieron conquistarnos. ¿O cuántos quisieron conquistar con una canción? La pregunta era, ¿esa canción que usted dedicó o que le dedicaron estaba conforme al corazón de la persona? Porque a veces dedicamos canciones que te amo, que tú eres linda, pero mi corazón está lleno de odio y de resentimiento. Ahora imaginémonos haciendo eso para Dios. Señor, tú eres santo, tú eres bueno y maravilloso, pero usted por allá en el corazón, y ahí está esa hermana danzando, ojalá se le parta el tacón. ¿Será que Dios está mirando su corazón o la canción que usted está cantando? ¿Cuál creen que es mejor adoración en ese momento? Nuestro corazón. Entonces imaginémonos cuán importante es tener un corazón sano, limpio, libre, como Dios quiere que lo tengamos. Entonces un corazón sano, un corazón conforme a la iglesia, y hablamos un corazón con respecto al ministerio, al servicio que nosotros prestamos. Muchas situaciones son normales. En muchas cosas, ¿cuántas cosas le ha pasado a usted en su vida que usted no ha tenido a quien reclamarle ni con quien pelear? ¿Por qué? Porque es una situación normal. ¿Cuántos se han golpeado por ahí en la cabeza sin querer, queriendo, que usted ha quedado así como que, y usted voltea a mirar para todos lados y ¿a quién le ha reclamado? Nada. Y de pronto fue en su trabajo. Usted ha ido caminando y se dobló el tobillo y usted no tiene a quién reclamarle. Entonces hay situaciones en el ministerio que ocurren que son muy normales. Son situaciones que nosotros tenemos que acostumbrarnos. Y decía una frase, y es que nuestro corazón debe ser inofendible. Porque de pronto sucede que usted se golpeó con algo y usted, para tener con quién desquitarse, va y busca a ver quién fue que construyó esa casa para tener con quién pelear, porque buscamos culpables. Pero aunque hay situaciones que son muy normales, hay situaciones que las provocan otras personas. ¿Cuántos saben eso? De pronto nos señalan, nos juzgan, nos critican, se nos burlan, nos insultan. Pero debemos actuar con esas situaciones conforme a las primeras, porque eso se convierte parte de nuestro ministerio. Entonces, en lo que usted trabaje, yo sé que usted ha tenido problemas, situaciones que son parte de su trabajo. Entonces debemos aprender a lidiar con eso y permanecer con un corazón sano. No podemos pensar que no nos vayan a ocurrir, nos van a ocurrir.
Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa situación, con esos problemas? Y hoy vamos a hablar de un corazón conforme a nuestras relaciones. Mi corazón, mis relaciones. ¿Cuántos tienen relaciones de amistad? Relaciones en la congregación. A veces no somos amigos, somos hermanos en Cristo. Y llegamos a la congregación, nos vemos, nos abrazamos, un Dios te bendiga, un cómo te ha ido, etcétera, etcétera. ¿Pero somos amigos? No. Pero ese lazo que nos une, ¿es quién? Es Cristo Jesús. ¿Es eso o una relación de amistad? Ahora hay relaciones de amistad cristianas y hay relaciones de amistad seculares. ¿Cuántos tienen un amigo borrachito que insulta? ¿Y cuántos tienen un amigo que es santo, puro y casto? O hermana, ¿cierto? Conocemos un poco de todo. De pronto usted sea ese amigo santo, puro y casto, pero no sabemos. Tenemos amistades, relaciones. A donde vamos, tenemos con quién hablar. Pero las relaciones con respecto a la iglesia, a mi hermano, mire ahí al que está a su lado, si tiene cara de buen amigo o buena amiga, si conviene o no conviene. En Bogotá, en algún momento nos causó que había un hermano en la congregación, y este hermano allá en Bogotá, en la congregación se manejaba todo por zonas. Y habían supervisores que tenían determinado número de líderes y todo eso. Entonces cuando uno como supervisor veía llegando a alguien nuevo, uno iba y le echaba el ojo. ¿Y quién lo invitó? No, vine solo, bienvenido. Entonces ya lo hago parte de mi zona como supervisor. Y con el pasar del tiempo, pues yo empiezo a discipularlo, a enseñarle. Yo soy el que lo llamo para que venga a la iglesia, le mando el devoción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mucha gente se acercaba a este hermano. Este hermano no era de nadie. ¿Y usted con quién trabaja? Y él decía, no, con nadie. Y estuvo saltando de zona en zona. Pero él quería trabajar con nosotros. Entonces cuando se le acercaban y decía, yo quiero trabajar con el hermano Albeiro, bueno, lo motivaban. No, pero es que lo que pasa es que él ora mucho. Entonces a mí me contaban eso y yo decía, ¿mi problema será orar mucho? Entonces decía, pero es que con el hermano Albeiro vamos, hacemos reuniones, etcétera, y él la pasaba rico con nosotros. Pero es que el hermano Albeiro ora mucho. Entonces él no quería una relación espiritual o no quería servirle al Señor. Él quería era una relación de amistad. De pronto ni de amistad, sino solamente salir a donde la pasábamos rico. Ahí es donde mi corazón, mis relaciones. Y nosotros tenemos que aprender a diferenciar cada cosa. Ahora, ¿debajo de qué árbol tú te vas a meter? ¿De qué árbol? Claro, y hay diferentes tipos de sombra. Está la sombra que puede dar el árbol espiritual, que da fruto. ¿Cuántos saben que hay árboles que dan fruto? Y por sus frutos pero hay árboles frondosos que solo dan sombra, no dan fruto. Nosotros tenemos que decidir. Entonces, en base a lo ministerial o a espiritual, ¿qué tipo de problemas va a tener usted? Ministeriales o espirituales. Y si usted lo que tiene es una relación de amistad, simplemente va a tener ese tipo de problemas. Ahora, ¿cómo está su corazón? Mire, 1 Corintios capítulo 6, versículos 7 y 8. Primera carta a los Corintios.
Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 7 y 8. Enviamos un saludo a la gente del Casanare. Por aquí en mi celular veo que hay personas de Casanare aquí conectadas. Dios les bendiga. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 7 y 8. Leo: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis ¿qué? Pleitos. ¿Entre quiénes? Entre vosotros mismos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. ¿Y esto a quiénes? A los hermanos. Aquí está hablando de un tema espiritual, porque está hablando de hermanos. Pablo le está escribiendo esta carta a los corintios. Ahora, ¿es correcto defraudar a los hermanos? ¿Es correcto esas faltas entre hermanos? No es correcto, pero suceden. Suceden. No podemos decir, no, pero ya es normal. No, no es normal. No deberían, porque el versículo empieza diciendo: así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengamos pleitos. O sea, ya es una falta. Ahora, ¿cuánto más? Entre hermanos. Ahora, ¿por qué se puede presentar una falta entre hermanos que nos si somos tan santos y puros, hijos del mismo Dios, lavados con la sangre del Cordero? Como que no debería, ¿no? Por eso Pablo dice que por cierto, y cuando dice así que por cierto, es una verdad que está afirmando, es una verdad que no tiene contradicción, y ya es una falta que entre nosotros como hermanos tengamos pleitos. Mis relaciones, mi corazón. ¿Por qué? ¿Qué producen los pleitos? División. ¿Qué más producen los pleitos? Amargura, tristeza, enojo. ¿Cómo se pone su corazón por causa de los pleitos? Hay corazones, mire, hay diferentes efectos. Porque hay corazones que se afligen y dicen: no quiero saber nada más del hermano o de la iglesia. Pero hay corazones que lo que quieren es pelear. Y espera y verá el domingo que la vea en la iglesia, y cuando ojalá coloquen esa canción de danzando, y cuando salte le paso el pie. Pastor, está exagerando. Mire, yo le digo por experiencia propia. Y hay personas que se acercan al pastor y le dicen: pastor, es que yo lo veo o la veo y yo quisiera ir a darle 2 vueltas en la moña y bajarla. Pero ¿cómo? Y uno le dice: pero ¿qué te hizo? Es que pasó y me rozó con el hombro. Y por eso ya están pleiteando. Ya es una falta, dice el Señor. Ahora, si esa persona quiere hacerle eso a alguien más, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón con respecto a una relación con un hermano que dice la palabra de Dios que debemos amarnos? Ahora, si solamente pasó y lo rozó con el hombro, no, donde lo mire mal o la mire mal. ¿Por qué no más bien, dice la Biblia, soportar el agravio? ¿Por qué no más bien vamos nosotros y nos esforzamos por darle una solución? Ahora yo te pregunto, ¿alguien te ha ofendido? La pregunta yo sé que es un 100%. Sí, y no solamente una vez.
Porque nosotros como seres humanos estamos expuestos a la ofensa, a la crítica. ¿Alguien te ha hecho sufrir? ¿Alguien te ha defraudado? ¿Te ha engañado? ¿Alguien ha cometido una falta donde han lastimado, han herido tu corazón? Estamos expuestos. Mire que no es un pecado reconocer que sí nos ha pasado eso. Sí nos ha pasado. Pero ahora yo te digo algo. ¿Qué has hecho? Ayer en el ayuno nos hablaban del pasado, presente y futuro. Entonces, si te han defraudado, si te han ofendido, si te han hecho sufrir, ¿eso fue cuándo? En el pasado. Pero hay gente que vive en el futuro con eso y en su pensamiento viven en el presente, y quieren llevarlo al futuro porque dicen, uy, es que si mañana me lo encuentro. O sea, piensan aún en lo que pueden hacer con ese sufrimiento, con ese daño, con ese dolor en el futuro. O sea que no están pensando en su sanidad, no están pensando en su restauración, sino están pensando o queriendo vivir conforme a ese sentimiento que llegó a su corazón. Entonces, nos han dañado, nos han ofendido, nos han hecho sufrir. ¿Qué hemos hecho? Pero ahora hay otra gran pregunta. ¿Tú has hecho sufrir? ¿Tú has dañado? ¿Tú has defraudado? ¿Y qué has hecho? Ahora mire, en este mundo estamos llenos de malos entendidos. En este mundo estamos expuestos a, de pronto tú vas por la calle, por un andén, y por el otro venía tu mejor amigo y tú no lo viste, y ya concluyes que por algo está enojado. Porque es que pasó y no me saludó. Y yo, pues si no me saluda, pues no lo vuelvo a saludar. Y vienen a la iglesia y entonces antes se sentaban aquí los dos, ya uno acá, el otro 30 sillas más atrás. Y el pastor empieza, ¿y esto qué pasaría? Y habla con el uno y le dice, no me hable de ese. Y viene y uno habla con el otro, ay, ni me lo nombre. Pero ¿qué pasó si eran tan amigos? Esto para cualquier situación, ¿no? En el trabajo, en la casa. Pero ¿quién está pagando los platos rotos de todo? O sea, es un dolor que nosotros mismos nos causamos. Y a veces dejamos una amistad por querer dejar que el dolor, el sufrimiento, el estar defraudados gobiernen mi corazón y mi vida. Y a donde voy contando de mi rabia y de mi enojo por X situación con X persona. Entonces las relaciones se dañan. Las relaciones pueden causarse, en una relación se puede causar dolor como se pueden causar alegría. O sea, estamos expuestos, hermanos. Tranquila, tranquila. Deja que tu corazón. No, eso le pasa a todas las mamás. ¿Qué le estará haciendo a pastora a mi hija? ¿Cómo se imagina? Yo creo que se la imagina que la tiene así de la moña y le está haciendo así, ¿cierto? Porque eso ya ¿cuántos intentos ha hecho? Y Valeria le dice, no, es normal. Es normal, cuando uno empieza a llevar los niños al jardín o al colegio, ¿cómo se quedan ellos? No, ellos no se quieren desprender de la mamá, pero después no quieren saber nada de la mamá, quieren estar allá. Entonces tranquila, descansa en el Señor. Entonces, nosotros los seres humanos, en un porcentaje muy alto,
no estamos dispuestos a dejar pasar estas cosas por alto. O sea, a nosotros nos ofenden, nos maltratan, nos hieren, nos juzgan, nos critican, nos dañan, etc. Y nosotros no estamos dispuestos a, como dice la Biblia, a soportar el agravio. Espera y verá que la vuelva a ver. O sea, esto no se va a quedar así. Y esta tal por cual. Entonces, si somos cristianas, entonces esta filistea incircuncisa. Y buscamos aún términos bíblicos para ofender. O este hijo del diablo. Y empieza mi mente a pensar conforme al odio o al daño que se generó en mí. Y muchas veces pensamos ser tan espirituales que a quién no le ha pasado esto y dice: me ofendió, el Señor le pague conforme a sus actos. Ay, tan espiritual. O sea que tú, ¿qué quieres que le pase a la persona? ¿Pero por qué? Porque eso es lo que hay en tu corazón. Si en nuestro corazón hubiera algo bueno hacia esa persona, Dios te bendiga. O sea, hermanos, y nosotros tenemos que aprender a sanar. Miren, yo les he dado ejemplo de esa película de los X-Men, a Logan, a uno que le salen unos chuzos acá, que él sana rapidísimo. A él le cortan aquí el pecho y inmediatamente sana. Así debe ser nuestro corazón. Así debe ser, hermano, porque ustedes y yo estamos expuestos a que nos ofendan, a tantas cosas en el mundo, pero existen los problemas y las situaciones que nosotros queremos dejar que tomen el control de nuestra vida, en ese porcentaje muy alto donde las personas no están dispuestas a dejar pasar por alto nada de esto. Y escúchenme bien, el no estar dispuestas a dejar pasar por alto no es querer solucionarlas, es querer mirar a ver cómo tomo venganza, a ver cómo hago algo que ofenda, o cómo hago o digo algo que la otra persona se dé cuenta que estoy enojado o que estoy enojada. Pero con esta no me quedo. Y hay personas que dejan que llegue tanto en su corazón que no pueden ni dormir. Ay, es que me soñé ahorcándolo. El Señor me mostró. Pero eso es porque es conforme a lo que tú estás sintiendo por ese hermano, por esa hermana. Siempre quieren actuar conforme a su carne, a sus sentimientos, a su dolor o a un mal consejo que alguien le da. Hace 8 días lo hablamos. Cuando yo voy con mi corazón resentido y yo me acerco a Valeria y le digo: Valeria, es que mire que esa Yane, yo no voy a esperar que Valeria me diga: pastor, y si la perdona. No, yo voy con la intención de que Valeria me diga: uy, sí, esa Yane, uy, sí, pastor, merece, ojalá y le pase un bus por encima, adelante y para atrás. Y saben que como yo tengo mi corazón tan herido y tan ofendido, ¿sabe cómo me voy a sentir? Ay, si ve que yo tenía la razón. ¿Y qué hice con el corazón de Valeria? Lo dejé peor que el mío. Porque cuando Yane se acerque a Valeria, uy, si le hizo esto al pastor, ¿qué puede hacer conmigo? Hermano, y estamos llevando nuestro veneno a inyectarlo a otros. ¿Por qué más bien no soportar el agravio? Ahora, Valeria, ¿por qué no me dijo: pastor, perdónela? O pastor, ya habló con ella. ¿Por qué ella se dejó contaminar por lo que yo le dije? Y ayer hablaba esto yo con la pastora. ¿Por qué es tan fácil influenciar a alguien para lo malo?
¿Por qué es tan fácil influenciar, hablar y dañar el corazón de alguien? Mire, ganarse un alma para el Señor es tan complicado. Pero vaya usted a querer dañarle el corazón a alguien. Ya. Usted no necesita orar. Usted no necesita ayunar. Usted no necesita venir a la iglesia, al no ser que al que quiera dañarle el corazón esté aquí. Es tan fácil ir a hablar y contaminar a alguien. Pero nunca vamos con la intención de querer escuchar esa buena palabra de, hey, y si la perdonas o ya hablaste con ella. No, va uno con la intención de que el odio, la rabia, el rencor, el resentimiento que yo estoy sintiendo, me lo alimenten. Esa es la intención. Entonces debemos analizar. Siempre queremos actuar conforme a la carne o a ese sentimiento de dolor, de rabia. Ahora, ¿saben qué es lo triste? El mal consejo. Cuando tú tienes problemas, cuando hay dolor en tu corazón, ¿a quién vas a pedirle un consejo? ¿A quién le cuentas tus cosas? Les he dado el ejemplo que sería triste que un cristiano recibiera el consejo de alguien que no conoce la palabra. O que el cristiano bien cimentado le pida el consejo al que no. El cristiano que sirve al que no sirve. ¿A quién le pedimos el consejo? ¿Bajo quién nos refugiamos? Vuelvo y les digo, hay varios tipos de árboles. Está el que da fruto, o está el frondoso que solo tiene hojas. Y la Biblia dice que el árbol que no da fruto será cortado. Mi corazón, mis relaciones. Se pide el consejo, se habla, se dice, exponemos. Ahora, hablé yo con alguien, bueno, no es de aquí ni siquiera de la ciudad. Y esa persona me decía, pastor, es que vinieron y me hablaron mal de X personas. Vinieron y esa persona que se acercó a mí, me dijo ella, es de mi entera confianza. Y yo le creí. Pero ¿sabe qué pasó? Eran mentiras. Todo lo que esa persona de su entera confianza le dijo, eran mentiras. Pero como ella pensó que era de su entera confianza, lo creyó. Y yo le decía una cosa. ¿Cómo le contó? O sea, ¿cuál fue la intención que yo vi? Porque es que yo puedo venir y decirle, hermana Judy, y entonces no se pudo ver con su amigo. Ay, qué tristeza. Y ustedes que de pronto se ven, cuando se ven disfrutan, pero qué lástima que no se hayan podido ver esta vez que usted viajó, etcétera, etcétera. ¿Qué intención se vio? ¿Cómo yo puedo ir a decirle, hermana, y entonces no vinieron a visitarla? Y dice que amigo, ¿no? Y dice que la quiere, pero vino, la llamó al menos, pero yo sí lo vi para arriba y para abajo. O sea que sí tenía tiempo, pero para usted no. Entonces yo le decía a esa persona, ¿qué intención tuvo esa persona que le habló? Y esa intención fue lo que dejó su corazón vuelto nada. Y la persona no discernió, no entendió, no interpretó. Ay, es de mi entera confianza. Mire, a mí mi esposa viene a decirme algo y yo le digo, déjeme orar. O espéreme, yo le pregunto, yo voy y le digo, yo averiguo. Que mi esposa es de mi entera confianza. Pero escúcheme bien, sigue siendo un ser humano.
Y yo no sé cómo está el corazón de ella con respecto a alguien. Uy, ese pastor, el pensamiento que tiene de su esposa. Y escúcheme bien, lo mismo pienso de todos ustedes. Si usted me viene a decir algo, yo primero tengo que averiguar. O si me hablan mal de usted, ¿me quedo con ese pensamiento? No, no puedo hacerlo. Escúcheme bien, yo no puedo dejar que eso gobierne mi vida, mi corazón, y yo empiece a vivir amargado y de pronto empiece yo, ¿será que sí es verdad? Uy, no, pero ¿y por qué más bien no va y le pregunta? Y asunto arreglado. ¿Ya? Pero entonces esto sucede, hermanos. Y parece como tan natural que venga y nosotros dejar que ese sentimiento destruya, carcoma y dañe lo poquito bueno que puede haber en nosotros. Y hacemos a un lado lo que dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice que perdones. La palabra de Dios dice que debes soportar el agravio. La palabra de Dios dice en Mateo 18:15 que si tu hermano peca contra ti, ve y lo llames estando tú y él solos. Yo le creo al chismoso que vino y me dijo, al mentiroso. Es que es de mi entera confianza. Y se acuerdan que hace 15 días, creo que fue, que nosotros hablamos que muchas veces cuando vamos a empezar a tener una relación de amistad, o cuando queríamos empezar a tener una relación de noviazgo, no mirábamos el corazón de la persona. No, es que es tan lindo o tan linda, es que me gusta, pero ¿cómo está su corazón? Y muchas veces, si nosotros hubiéramos visto que la persona tenía un corazón lleno de odio, amargado, con sed de venganza, ¿nos hubiéramos metido con esa persona? Lo hubiéramos pensado, pero nos dejamos convencer fue de lo bonito. Entonces dice el versículo, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos. Ya eso es una falta. Pleitear ya es una falta. Ahora está hablándole a la congregación de Corinto y les dice que entre vosotros mismos, ¿qué porcentaje podemos nosotros colocar que puede en una familia, en un hogar, pleitear? Una familia donde debe reinar el amor, la paz, la unidad, pero que a veces hay hogares donde uno llega y le toca uno llegar con casco y con el vestido del SMAT, porque se dicen. Y mire, una vez yo llegué a un hogar donde estando yo ahí me insultaron, y otra vez llegó ese no sé cuántas. Hermana, ¿y a quién le digo? Pastor, a usted. A mí. Yo le dije, hermana, si quiere me voy, porque pues yo vi que hubo molestia. No, pastor, me da vergüenza con usted. No, a mí me da más, y pues insultos no quiero escuchar. Pero ¿sabe por qué esa persona soltó esa mala palabra? Por la situación que se estaba viviendo en ese momento. Después él me pidió excusas y yo le dije, no, yo entiendo, pero cuidado, porque de pronto si fuera otra persona va y lo saca de donde esté. Y por esas cosas. Entonces ahora, ¿en base a qué porcentaje debe haber división, pleitos y ese tipo de situaciones en una familia? Pensemos en la iglesia del Señor, como personas nacidas de nuevo, como personas lavadas por la sangre del Cordero. ¿Qué porcentaje
y a qué nivel? Yo les pregunto, ¿usted cree que en el corazón de su pastor debe haber odio? Ahora yo les pregunto, o me pregunto a mí mismo, pastor, ¿usted cree que en el corazón de las ovejas debería de haber odio? Que a veces dicen, no, pues es que usted es el pastor. Sí, yo soy el pastor y usted es las ovejas. Pero es que yo también soy oveja. Y somos ovejas del buen pastor que es Jesús. Ni en ustedes ni en mí. Ahora, ¿estamos expuestos? ¿Puede ocurrir por alguna situación? Claro que sí. Pero ¿qué haces tú con eso? ¿Qué haces tú? O sea, si yo te regalara a ti una manzana podrida que le caminan los gusanos por encima, ¿qué harías con esa manzana? ¿La guardas? ¿Te la llevas para la casa y la pones en la nevera? ¿Es que me la regaló el pastor? No, eso no sirve, eso va a la basura. Entonces, si llega odio, resentimiento, rencor, ¿qué tienes que hacer con eso? Sacarlo de tu vida a la basura. No permitas. Mire, a veces hasta los problemas de la iglesia influencian la familia. Esa es una gran verdad. Y a veces los de la familia vienen y generan el boom aquí en la iglesia. Los de la familia en los trabajos. Y el jefe se le acerca, señorita, ¿y hoy qué tiene? No, es que tuve problemas en mi casa. ¿Qué le dice el jefe? Ay, bueno, tranquila. No, hágame el favor, los problemas de su casa, déjelos allá. Ay, pero es que no puedo. ¿Se quiere ir para su casa con los problemas? No. Y nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Yo les he contado que a mi mamá le ocurría algo, que en el trabajo, ella en su trabajo tenía problemas, diferencias con el jefe, algo. Y llegaba a la casa, ¿y con quién se desahogaba? ¿Con quién se desquitaba? Con esos pequeños y hermosos niños. Bendición de Dios, que no tenían culpa de nada. Uno se llamaba Albeiro. Y nosotros lo notábamos con mis hermanos. ¿Qué le pasaría hoy a mi mamá? Y venía cargada. Y venía. Y cualquier cosa que pasara en la casa ahí mismo, esa era la cereza del pastel que rebosaba todo. Pero no entendíamos. Claro, en mi casa nunca había un abrazo, un perdóneme, me equivoqué, no. Todo se seguía aumentando. Entonces es una falta. Tenga en cuenta eso, que tener pleitos entre nosotros mismos es una falta. Es una falta, y es una falta grave. Por eso está ahí en signo de interrogación, porque nos lo deja nuestra convicción. Miren que no es una orden, pero tú como cristiano es lógico lo que vas a decidir. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? La pregunta, que según el cristiano correcto, hijo de Dios nacido de nuevo, ¿qué va a decir? No, ¿qué soportar ni qué nada? Oh, amén. Hay que esforzarnos por soportar, por sufrir el agravio. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Cuando nos defraudan, nos sentimos decepcionados. Y decimos, ¿por qué a mí? Y también una pregunta que surge es, ¿por qué tenía que ser esa persona que me defraudó? Hay una historia en la Biblia donde David dice, bueno, definitivamente nuestros enemigos no nos pueden defraudar. Entonces, ¿quiénes son los que nos defraudan? Aquellos que dicen que nos quieren, que nos aman, que están cerca, con los que compartimos. ¿Y qué nos dice la Biblia que debemos hacer? Soportarlo, sufrirlo. O sea que tú sufres un momento y da solución. Vivimos en faltas. No solo las cometemos, sino
que vivimos bajo esos sentimientos o bajo esas emociones y bajo las consecuencias. Porque escúchame bien, si tú vas a hacer un reclamo de una mala manera, vienen consecuencias. No creas que el otro se te va a quedar callado. La blanda respuesta calma la ira. Pero a veces queremos ir a reclamar espiritualmente, ¿no? Venga para acá, su fariseo. ¿Qué le dice? Y queremos alzarnos y pretendemos que el otro va a quedarse así. El otro le va a decir, más fariseo es usted. Y a mí me hace el favor y me respeta. Y de un momento a otro, ¿sabe qué pasa? Lo poquitico que tenían de haber nacido de nuevo se va para un lado. Miren, hermanos, yo he tenido que vivir esta experiencia que les voy a contar. 2 hermanas en pleno templo agarradas a puños, a puño limpio. O sea, yo la vi cuando eso fue como en cámara lenta, y sacó la mano y se la sentó a la otra y allá cayó. Pastor, menos mal yo no era el pastor. Ahora imagínense esa escena, uno separando, y eso fue al final del culto. Escúcheme bien, cristianas, ¿cómo estaba el corazón de esas dos? ¿Y cómo creen que quedó de ahí en adelante? No, tocó decirle a los servidores, pilas. Casi que ponerle un servidor a cada una. Y se iba a mover, esto ya a manera de chiste, que iba a ir y el servidor, ¿para dónde va, hermana? Voy para el baño, es que no puedo, vamos, la acompaño. No, y pasaba y la otra estaba ahí. Se decían. ¿Y saben qué empezó a ocasionar esto? La iglesia se empezó a dividir. Quienes la apoyaban a la una y quienes decían que la otra tenía. No, es que esta pegó primero. La inocente fue la que cayó. ¿Y por qué esta sacó la mano? ¿Qué le dijo esta para que esta sacara la mano? Entonces empezó a generar eso. Pero vuelvo a preguntar, ¿por qué lo malo ocasiona eso? ¿Por qué no decimos, mire, Valeria es la que más ora y está el pastor, como que con cuál nos vamos? Es que Valeria cuando reprende demonios, wow, se siente una atmósfera. Pero usted no ha visto al pastor orando por milagros. No, ¿saben qué pasa? Ni con el uno ni con el otro. Ya, asunto arreglado. Pero cuando se trata de pleitos, de problemas, queremos opinar. Las redes sociales están llenas de eso. Y hoy en día, para conseguir likes, ¿tú qué opinas? ¿Tan o tan? Y ahí están. Por quienes votan, divisiones, comentarios. Pero uno los lee y son simples corazones heridos, corazones lastimados, corazones llenos de odio, que viven bajo esos sentimientos, emociones o las consecuencias. Esas consecuencias no funcionan. Dolor, tristeza, odio, rencor, resentimiento. Dice que es ya una falta. Ahora, sufrir el agravio. Dice agravio porque es algo grave. Porque es que a veces yo puedo contarle a alguien, es que me ofendió y ay, tan bobito, no le ponga cuidado. No, fue algo grave. Si hay una herida en su corazón es porque fue algo grave y su corazón necesita ser sanado lo más pronto posible. En algún momento alguien se ha cortado, se ha lastimado o que le ha salido un granito o algo y usted lo ha descuidado. Ay, después es que, y alguien le dice, ya pidió una cita médica. Y con el tiempo, por usted no preocuparse por esa herida lo más pronto, resulta una infección, resulta algo bien grave. Bueno, así mismo pasa con las heridas del corazón.
Si no nos preocupamos por darle una sanidad lo más pronto posible, cuando nos demos cuenta, mire, hasta nos odiamos a nosotros mismos sin saberlo. Sufrir el agravio. Aprender a soportar. ¿Cuántos saben soportar? Les doy ejemplos para que entiendan que no. Difícilmente nosotros los seres humanos sabemos soportar lo malo. Cuando son cosas buenas queremos vivir en ellas, pero cuando son cosas malas no estamos dispuestos a soportar. ¿Por qué? Por la maldad que hay en nosotros. Y pensamos que somos tan correctos, tan perfectos, o que a mí nadie me humilla. ¿Cuántos han dicho esa frase? Es que yo no me la dejo montar de nadie. No, eso no está en la Biblia. Eso no son versículos. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. No dejen que el sol caiga sobre vuestro enojo. Eso dice la Biblia, que hay que perdonar, que hay que soportar. Entonces debemos aprender a soportar, perdonar, aconsejar, guiar. No dejar que eso gobierne tu corazón. Eso es sufrir el agravio. Ahora vaya a Mateo 18:15. Mateo, los Evangelios, primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 18:15. Amén. Mateo 18:15 dice: por tanto, no por tonto, sino por tanto. Es una afirmación con una orden. Si tú quieres que las cosas te salgan bien, si quieres tener buenas relaciones, entonces te dice qué es lo que se debe hacer. Ejemplo, si es que a veces son dos palabras, por tanto, y a veces no le damos la importancia. Entonces yo le digo: si usted tiene hambre, ¿qué debe hacer? Lo lógico, tiene hambre, por tanto, pues vaya y coma algo. O sea, viene a decirnos qué es lo que se debe hacer, lo importante y lo más seguro, porque si tú tienes hambre, no hay otra solución sino comer. Si tú tienes problemas y si tu hermano peca contra ti, esto es lo que se debe hacer. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando ¿cuántos? O ve y cuéntaselo al pastor, o al vecino, o al amigo que te va a alimentar el odio. Escúchame bien. Si tu hermano peca contra ti, no te metas en peleas ajenas. Eso no dice la Biblia. Dice la Biblia que el que se mete en peleas ajenas es como meterse en una pelea de perros. ¿Quién va a salir lastimado? No, es que pasa. Esto pasa y yo puedo ir por la calle con amigos y alguien me insulta, alguien me dice, o alguien me señala y me critica, y alguien me dice, no me coge para decirme tranquilo, vamos, sino, ¿y se la va a dejar montar? ¡Qué consejo! Oiga, y el pastor dijo esto, ¿y usted se le va a quedar callado o callada? O no, si peca contra quién, no dice que seas juez del pecado de otro, sino si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Esta palabra reprenderle no es llegar con toda la autoridad de venga para acá, hágame el favor. No, ven, es que escuché o hiciste esto. Es hacerle un llamado de atención
con respeto. ¿Por qué? Porque la intención está al final. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es la intención? Ganarlo, no ir a demostrarle que tú no te la dejas montar de nadie. La intención no es que tú y la próxima le va peor. Y después vas y le dices a los demás, si ve, allá fui y le pegué su parada. No, esa no es la intención. Hermano, es triste, pero estas son las cosas que se ven en el mundo y la iglesia está llena de estas situaciones. Como si no fuéramos nacidos de nuevo. No debe ser así. Repréndele estando tú y él solos. No dice que vaya y se lo cuentes a otro. No dice que vayas a esparcir tu veneno con otros. No dice que ni siquiera le pidas consejos a otro. Ve, busca a esa persona. ¿Por qué es tan difícil para el ser humano esto? Tú y él solos. Ve y llámalo. Habla tú y él solos, o tú y ella. Y dice que si te oyere, has ganado a tu hermano. Tu intención debe ser esa. Tu intención no debe ser ir a imponerte de que no te dejas y que si tienes las agallas para ir a hacer reclamo. No, debe ser ganarlo. Ganarlo. Que esa persona entienda que se equivocó, que ha fallado. La intención del cristiano es ganar a nuestro hermano. Debemos ganarlo para Dios. ¿Por qué? Porque cometió un pecado. Si tu hermano peca, entonces, ¿cuál es la situación de pecar? La paga del pecado es muerte. Entonces tu hermano acaba de pecar contra ti. Tú debes de ir a ganarlo, a ayudarle a solucionar la consecuencia del pecado, que es la muerte. Imagínate el hermano andando por ahí con su corazón lleno de odio, él o tú. Entonces tenemos que ir a ganarlo. ¿Por qué? Porque cometió un pecado. Es muy grave lo que hicimos o lo que nos hicieron. ¿Qué es más grave? ¿Lo que te hacen a ti o lo que tú haces? Las dos cosas son graves, las dos cosas causan daño. Pero en este caso le damos un porcentaje más de gravedad al que dice ser cristiano. Mira, si alguien afuera te insulta un día, pero si te insulto yo, el pastor. Había una persona que a mí me insultaba. Yo pasaba con mi esposa, en ese tiempo éramos amigos con mi esposa. Y siempre que pasábamos, la señora me decía hasta de qué me iba a morir. Claro, yo empecé mi vida cristiana y todo eso, y yo empecé a entender muchas cosas. Entonces pasábamos y los hermanos de la iglesia me decían, ¿y no le da rabia? Le dije, no, se me va a hacer raro el día que no me diga nada. Pero ¿por qué? ¿Cómo lo maneja? O sea, ¿qué más puedes tú esperar de una persona que siempre te insulta? ¿Insultos? Entonces ya, ¿para qué enojarnos? ¿Para qué? No, yo no sería capaz, me decían muchos. Yo les decía, mire, si este es el que miente, entonces si habla mentiras de ti, ¿por qué se te hace raro? ¿Qué tienes que hacer? Ir y ganarlo para el Señor. Debes analizar tus relaciones de amistad en la iglesia. Escúcheme bien. El diablo se disfraza como ángel de luz. Tengamos cuidado, porque a veces no sabemos diferenciar la amistad
de lo que es la compinchería. ¿Entienden el término en la costa de la compinchería? A veces no sabemos diferenciarlos. Que para arriba y para abajo, y para arriba y para abajo. Y cuando se quebranta algo, entonces ¿dónde están? Como no había amistad, no hay solución. Mire, el ser amigo no es andar para arriba y para abajo. Eso no es ser amigos. Eso es la puerta abierta para un problema. Entonces debemos mirar y analizar nuestras relaciones de amistad en la iglesia. Y mire, aquí hay 2 puntos. Uno, para lo espiritual. Una cosa es el sancocho de hoy y otra cosa es el culto de hoy. Somos amigos, o la relación que usted tenga, pero yo analizo como pastor que si yo te invito a ti a un tiempo de oración, de un ayuno, y no, pero si te invito al sancocho y sí, mire, esto lo decían las abuelas, o me desmienten. ¿Cuántos fueron tomadores? ¿Tenías amigos para eso? Para eso. Que te llamaban a decirte, vamos a tomarnos una fría, y usted decía, no, pero no tengo plata. No. ¿Quién le está pidiendo plata? Llegue. Y usted iba y es más, usted podía tener plata, pero ya lo invitaron. Y para tomar usted tenía ese amigo, pero vaya y llame a ese amigo para decirle que no tiene mercado. Vaya, llámelo. ¿Qué decían las abuelas? ¿Tengo o no tengo razón? Y uno, es que mi mamá odia a mis amigos. No, pero era literal. Cuando era para tomar, para trasnochar, para irnos de fiesta, de rumba, de paseo, de lo que fuera, ahí estaban para vagabundear. Pero vaya a decirle, présteme 50,000 pesos que tengo un familiar en el hospital que necesito ir a llevarle algo. A ver. Entonces, no puede ser que para las cosas. Ahora, hace poco yo hablaba con alguien. El sancocho, la playa, el río, el cine, hace poquito estuvieron en cine. ¿Es bueno y es necesario? Claro que sí. Háganlo, hagámoslo. Le decía yo a mi esposa, porque al cine no pude ir, me dejaron tirado, tenía que cumplir con mis responsabilidades. Y estuvo el concierto de Montesanto y también se fue sola. Se llevó a Janerlis. Y cuando llegó aquí muy contenta, muy ungida, y le dije yo, está saliendo como mucho solita. El sábado vamos a ayunar. Claro, mi amor. Ella ayer tenía un compromiso. Ayer la pastora tenía un compromiso de trabajo y lo canceló por estar en el ayuno. Entonces, hermano, no debemos estar en las buenas y en las más buenas. Cuando nos inviten a tomar tinto, pero cuando haya una necesidad. Ahora, a veces no podemos estar en la necesidad, ¿cuántos saben? O no podemos suplir algún tipo de necesidad, pero un mensajito, un audio, un Dios te bendiga, un estamos orando. O sea, hay cosas que suceden, hermanos. Pero sea lo que sea, no dejes que tu corazón se dañe. No dejes que tu corazón se afecte. Mira, tú eres quien va a salir perdiendo. Y no te dejes contagiar. Tristemente, en medio de las congregaciones, hay personas que les gusta meter cizaña, que les gusta dañar. Y son felices viendo la división.
Pero entonces esto debemos analizarlo a la luz de la palabra. Ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos. Ya eso es una falta grave delante de Dios. ¿Qué debemos hacer? Aprender a soportar. Aprender a soportar. Aprender a perdonar. ¿Sí saben que usted puede perdonar sin acercarse a la persona? A pedirle perdón. Usted puede, porque es que todo está en su corazón. Es lo que usted está sintiendo. Ahora, si tu hermano peca, que tú ves que tienes que acercarte, ve y habla con él. Si tú ves que no, es que ya tengo. A veces hay personas que piensan que no es tanto ir a pedir perdón, sino ir a desahogarse frente a ella. Es que usted es un miserable, desgraciado, poco hombre. Ay, el Señor sanó mi corazón. No, eso lo que hizo fue demostrar cómo está tu corazón. Eso fue lo que sucedió. Demostrar cómo está tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Cada mala palabra fuerte, refiriéndonos, es más, así lo digamos con buen tono, muestra lo que hay en nuestros corazones. ¿Cómo está tu corazón con respecto a la adoración, al ministerio, a la iglesia y a las relaciones entre nosotros como hermanos? Alguien se fue de la iglesia porque me hizo una invitación y yo no pude ir. Y después veía que habían fotos de nosotros en alguna actividad y me llamó y me reclamó que por qué con los demás sí y con ellos no. Me voy. Le dije, hermano, no sé cómo se vaya a ir de un lugar del cual nunca he hecho parte. Es como que usted tiene un esposo, su esposo se la pasa viajando y viene cada 20 días, dura 2 días en su casa y se vuelve a ir. Y que un día llegue a decirle, me voy. Ay. Yo creo que yo le diría, pues siempre anda con la maleta, creo que no tiene que empacar, ¿cierto? Me voy. ¿De dónde si nunca he estado acá? Nunca he hecho parte de acá, de este lugar, de esta familia. Entonces nosotros debemos analizar, hermanos. Miren, nuestro corazón, nuestro ser, nuestro sentimiento se presta para cualquier malentendido, cualquier situación, cualquier comentario. Se puede hacer un buen comentario y tomarlo de una mala manera. Un día estábamos en una reunión de pastores y yo era el más nuevo. Yo era, nuevo entre comillas, porque ya llevaba como mis 5 años haciendo parte ahí de, pero era el más nuevo. Entonces estábamos hablando y dando unas soluciones y algunos empezaron a decir que por qué a Albeiro no se le hacía esto y esto, que porque él. Entonces en algún momento tuve yo una diferencia con un pastor, porque estábamos en una actividad y alguien vino y me pidió permiso para ir al baño y yo no le di permiso. Le dije, no, hay momentos. Estábamos en una formación de carácter. Entonces esa persona, como yo no le di permiso, fue y le pidió permiso al pastor de él. ¿Y qué hizo el pastor de él? Le dio permiso. ¿Cómo quedé yo?
Ahí es donde están los malentendidos. Para ese hermano, él era un buen pastor y yo era mal pastor. Entonces la reunión se trataba en que teníamos que estar de acuerdo. Que si uno decía sí, los demás tenía que ser así. Y si era no, todos era no. Entonces yo expuse mi caso y un pastor, el segundo al mando ahí, se paró y me miró a la cara y me dijo: un simple recluta como usted no puede venir a darle órdenes a un general como yo. A mí internamente me dio risa y yo casi me le paro así. Internamente en ese momento. Claro, y yo los volteé a mirar a todos y todos quedaron como... O sea, me ofendió, ya sobrepasó su autoridad. Es un simple recluta como yo. Y yo entre mí dije: yo fui un recluta, yo puedo llegar a ser más que él. Y después todos empezaron a preguntarme que cómo estaba. Hermano Albeiro, recuerde que tiene que perdonar, no le preste atención. Yo hasta se me había olvidado que él había hecho eso conmigo. Porque tenemos que tener un corazón que sane. Yo hubiera podido pararme e irme a la esquina de Kiko a llorar y lamentarme todo el resto de mi vida y decir: soy un recluta, no sirvo para nada, todos me odian. No, no dejé que mi corazón se ofendiera y seguí adelante. Seguí adelante. Y cuando yo contaba esta historia, o a veces la cuento, y muchos me dicen: ¿y usted se lo permitió? ¿Usted no le dijo nada? No, no le dije nada. Sufrí el agravio, lo soporté. Es más, yo voy a Bogotá y nos encontramos con el pastor y nos da una felicidad, general y recluta abrazándose. Dios te bendiga. Y así tienen que ser las cosas. Así tienen que ser las cosas, hermanos. Y cuánto más en nosotros como iglesia. Amén. Colóquese sobre sus pies. Ahí en su corazón, ¿qué tanto le cuesta perdonar? ¿Cómo está en su corazón con respecto a sus relaciones? Con respecto a sus relaciones, con el hermano, con la hermana, de pronto con un vecino, es más, con hermanos de otras congregaciones, por diferencias doctrinales. Mire, y yo he sido una persona como pastor que a mí eso me costó. Ustedes saben que yo en temas doctrinales soy como muy radical y como que no te juntes con esa chusma cuando enseñan otra cosa. Y a mí me costó eso de sanar mi corazón, de entender que así esté enseñando algo diferente, es mi hermano. Somos del mismo cuerpo de Cristo. Cierre sus ojos. Piense por un momento su corazón, sus relaciones. Piense por un momento